Escuchas La Selección Natural. Segundo episodio de La Selección Natural, les habla Francisco Tochón Rosales. En esta oportunidad vamos a hablar de porteros, específicamente los venezolanos, buscando razones por las cuales no hay más arqueros venezolanos en el fútbol europeo. Todo esto a raíz del fichaje de Wilker Fariñez por el Lens de Francia. De hace tiempo que se hablaba de algún posible salto de Wilker a alguna de las ligas más importantes del mundo, finalmente ver acción con el Lens de Francia. Wilker llega tras acumular grandes actuaciones en el fútbol colombiano con el Millonarios, no solo en la liga local, sino también en la Copa Sudamericana. Se convirtió en una figura importante, trascendental en el equipo bogotano, y ahora buscará repetir esas importantes actuaciones y grandes atajadas en el fútbol europeo. Pero a ver, Wilker no se suma a una larga lista de arqueros venezolanos en Europa porque no existe. Son pocos los que se encuentran a aquel lado del charco. Y la mayoría de los que han logrado saltar no logran tener ni el rodaje, ni la competencia, ni la continuidad que se esperaba, y terminan regresando. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no hay más arqueros venezolanos en el fútbol europeo, en algunas de las ligas más importantes del mundo. Sobre esto hablaremos con Rafael Romo, arquero de la Selección Nacional de Venezuela, compañero de Wilker en el Vinotinto y quien actualmente ve acción en el fútbol de Dinamarca. Romo nos hablará de lo que le ha costado adaptarse al fútbol europeo, conseguir rodaje, continuidad y hacerse un hueco en algún equipo del viejo continente. Incluso también nos dará su opinión sobre lo que puede sucederle a Wilker también en el fútbol de Francia. Romo nos dará sus razones por las cuales él cree que no hay más arqueros venezolanos en el fútbol europeo. Bueno, no solo venezolanos, también sudamericanos. Esto es La Selección Natural. Comenzamos. Estás escuchando La Selección Natural con Francisco Tochón Rosales. La idea de este episodio es hablar de los arqueros y hablar sobre las razones por las cuales no hay más porteros venezolanos en el viejo continente. Sobre todo porque, en los últimos años ha habido un aumento, un incremento de la cantidad de futbolistas venezolanos que salen del torneo local, ¿no? No solo a Liga de Sudamérica, sino también a Europa. Algo que demuestra unos datos de CS Fútbol, que en 2019 indicó que el país ubicaba el lugar 36 del mundo y el sexto de Sudamérica con más jugadores en ligas de primera división del mundo, 113. Un lugar, obviamente una posición importante cuando hablamos del fútbol venezolano. Como son cada vez más los futbolistas que salen, uno se pregunta, ¿pero por qué no arqueros? ¿Por qué es raro hablar de Wilker, que salta al fútbol europeo, que incluso le costó? Para algunos pensaban que con sus grandes actuaciones en la Copa América con la selección nacional o brillando con Millonarios en la Copa Sudamericana, el torneo local, aquel video que se volvió viral con 3 atajadas seguidas en un clásico, se esperaba que capaz podía saltar mucho antes al fútbol europeo y eso no sucedió. Apenas ahora que va a recibir su primera oportunidad y con el Lens de Francia, un equipo recién ascendido. Claro, también hay que tener en cuenta que Wilker es un arquero muy joven y que tiene obviamente un gran recorrido por delante. Pero no se suma una larga lista de futbolistas, no de futbolistas, de arqueros, en realidad, de arqueros venezolanos en Europa. Porque hay pocos. Obviamente podemos hablar del caso de Dani Hernández y de Rafael Ponzo, que tienen años en España, pero al final son jugadores que hicieron su carrera en ese país. Mientras que de resto, podríamos tomar el caso de Rafael Romo, quien tiene obviamente años en el fútbol europeo, fichó desde muy joven por el Udinese, tuvo que regresar a Venezuela porque no vio continuidad, no tuvo rodaje, y luego algunos años en el fútbol venezolano volvió a saltar y ha tenido oportunidad en el fútbol de Chipre, en Bélgica y ahora en Dinamarca. Le ha costado hacerse un hueco a Rafael Romo, a pesar que tiene años en el viejo continente y de ser un arquero que capaz por el biotipo se parece un poco más al europeo, porque por ahí comenzamos a hablar de un poco de las razones que incluso Rafa, cuando nos habla en el audio, él nos explica que la escuela es diferente, que la escuela del arquero europeo es diferente al sudamericano y obviamente al venezolano. Y esas son una de las trabas por las cuales no hay más capaz arqueros en el viejo continente y se ven de otras posiciones porque obviamente cada vez hay más centrales, laterales, delanteros, volantes ofensivos que Venezuela cada vez saca más, que incluso varios están en Brasil o en la MLS o en el mismo fútbol europeo.
pero en el caso de los porteros esto no se ve. Además, bueno, podemos recordar otros casos por ahí, el de Alain Baroja, que estuvo en también el viejo continente, Grecia, tuvo un leve paso y luego regresó. Y hablar de otros casos también, el de Renny Vega, muy joven también, al igual que Romo, fichó por el Udinese, no tuvo continuidad, volvió a Venezuela y cuando regresó al fútbol europeo, Renny estuvo en Portugal y estuvo en Turquía. Mucho más tiempo en Turquía que en Portugal, pero tampoco vio muchos minutos. Entonces ahí hablamos de dos casos, ¿no? Obviamente de arqueros que no han tenido esa gran continuidad, como el caso de Baroja o como el caso de Renny, y se puede sumar el nombre de Rafa Romo, que en algunos tramos de su carrera en Europa tampoco han tenido ni la continuidad ni el rodaje que se esperaba. Pero bueno, vamos a escuchar palabras del actual cancerbero del Silkeborg de Dinamarca, que bueno, es un claro ejemplo de lo que cuesta establecerse en suelo europeo, ¿no? Le ha costado bastante a Rafael conseguir un hueco, un espacio y asentarse en algún conjunto y tener la continuidad, los minutos bueno, que él mismo esperaba. Sobre esto habla, lo difícil que ha sido y por qué él cree que es tan complicado para el arquero sudamericano, para el arquero venezolano, poder consolidarse en el fútbol europeo. Escuchamos a Rafa Romo en la selección natural. Sobre tu pregunta, Cisco, sobre si nos cuesta a los porteros venezolanos establecernos en Europa o quizás salir a Europa o recibir las oportunidades, primero hay que decir que no es ni siquiera solo los porteros venezolanos. Por supuesto, a nosotros nos cuesta un poco más. El pasaporte quizás pesa un poco y está el tema de que bueno, quizás a nivel sudamericano somos el país que si bien, bueno, ha ido evolucionando más en los últimos años y creciendo a nivel futbolístico, todavía somos considerados, digamos, de los países junto quizás con Bolivia o Perú, de menos tradición de extranjeros en Europa. A los porteros en general sudamericanos les cuesta establecerse en Europa. Si ves ahora, a excepción de quizás de Alisson y el otro portero brasileño, son los únicos que están en equipos de élite en Europa. Todos los otros porteros sudamericanos les cuesta. Bueno, por ahí ahora Ospina en el Napoli está teniendo protagonismo, pero este año él fue ahí para ser el portero suplente de Merec, un portero joven italiano que por algunas lesiones no ha jugado y ha logrado con sus buenas presentaciones tener la titularidad. Pero a todos los porteros sudamericanos en realidad nos cuesta. Yo creo que es una cuestión de escuela, de visión de la posición que tienen en Europa, quizás un poco distinta a la que tienen en Sudamérica. Tú ves el caso por lo menos de Armani, para mí un portero de los mejores a nivel mundial y juega en Sudamérica y quizás tiene capacidades para ir a Europa, pero quizás no a los clubes del nivel que él aspire, y quizás por eso todavía no ha terminado de dar ese salto a Europa. Entonces, yo creo que a los porteros sudamericanos en general nos cuesta. El portero venezolano nos ha costado. Yo, desde mi experiencia personal, te puedo decir que es difícil la adaptación, el cambio de trabajo, de estilo. Una particularidad por lo menos de mi caso, es que cuando me fui a Italia, muy joven, di el salto desde Llaneros de Guanare al Udinese y fue, creo que, un salto muy, muy grande. O sea, yo en Llaneros no tenía un preparador de portero todos los días como debería ser. Si bien ahora en Venezuela los equipos han ido evolucionando en ese aspecto y mejorando, yo en ese momento no lo tenía. Tenía un buen preparador de portero en la selección como era Guacha, pero no estaba siempre con él. Entonces, dar ese salto e ir a un equipo del máximo nivel europeo, que en ese momento tenía para mí un portero de los que es top 5 a nivel mundial como lo era Andanovic, competir contra él, adaptarte a todas esas circunstancias diferentes, a todo ese ambiente que era muy distinto a lo que había vivido en Venezuela, creo que me costó, me terminó pasando factura. De hecho, no lograba conseguir continuidad, tener las oportunidades que esperaba, y por eso volví a Venezuela un par de años a Mineros para poder volver a relanzar mi carrera, a ver los minutos que necesitaba
para seguir creciendo, para tener esa experiencia que no tenía, porque me fui a Europa muy joven y quizás me faltaron minutos de experiencia, partidos vividos, cometer errores, reponerme a ellos para poder crecer y poder establecerme en Europa. Luego me tocó una segunda etapa en Udinese, donde si bien las oportunidades no estuvieron ahí, el hecho de la madurez que tenía me permitió competir de una mejor manera, ser segundo portero durante toda una temporada. Luego, por mi paso por Chipre, donde tuve la oportunidad de estar en dos de los equipos más grandes, clasificar una vez a Europa League con la AEL Limassol, ganar el campeonato y clasificar a la Champions League con el Apoel. Me fui a Bélgica un año, donde fue un año excelente para mí, donde hice una buena temporada y eso me ha permitido establecerme en Europa, quizás no en las mejores ligas como uno espera, pero sí poder estar en Europa. Me ha tocado adaptarme al estilo de trabajo, a las culturas, a cómo se ve la posición aquí en Europa, pero creo que el portero en general venezolano le cuesta un poco. Estás escuchando La Selección Natural con Francisco Tochón Rosales. Rafa Romo dejó claro su criterio con respecto a por qué no hay más arqueros venezolanos en Europa, no solo venezolanos, sino también latinoamericanos, al comentar con respecto a la escuela y a la visión que tienen en Europa sobre la posición del portero, algo que se ha hablado muchas veces, ¿no? Que en el viejo continente tienen muy claro cómo les gusta el portero con respecto al biotipo, al físico, y por eso si lanzamos un repaso, capaz por los principales equipos de élite, vemos que la mayoría de los cancerberos se parecen, ¿no? Tienen al menos características que se asemejan, ¿no? o al menos muy parecidas. Además, Romo nos habla de lo que espera de Wilker en Europa, ¿no? Y indica que a su juicio tiene todas las posibilidades y las habilidades para poder asentarse en el viejo continente. Lo escuchamos. Con el caso de Wilker, creo que ha ido dando pasos correctos para poder llegar ahora más preparado quizás de lo que yo estuve. El hecho de haberse formado, de tener una formación mejor a la que yo estuve, de tener más experiencia en el torneo venezolano, de dar el salto primero a Colombia, una liga más exigente que la venezolana, donde tenía que ya empezar a demostrar no solo como juvenil, sino como extranjero. Creo que le ha ido, digamos, fortaleciendo y llenando ese baúl de experiencia que necesita para dar el paso a Europa. Ahora da este paso donde yo confío que pueda pronto establecerse. Tiene la capacidad para hacerlo, es maduro mentalmente, ha vivido un proceso de selección bastante bueno y creo que ha ido dando pasos necesarios. Si bien no va a ser difícil, porque como te lo digo, a todo portero sudamericano le cuesta, le ha costado a Ospina, le ha costado a Romero, le ha costado a todos los porteros sudamericanos que han estado en Europa poder competir y establecerse por una cuestión, como te lo digo, creo que de cultura, de cómo se ve la posición, pero creo que Wilker se va a poder establecer en Europa, va a poder hacer una carrera larga aquí. Espero que sea así, tiene las condiciones para hacerlo, pero desde mi punto de vista creo que esas son las condicionantes que hay para los porteros venezolanos y sudamericanos en Europa. Ojalá lo que dice Romo se convierta en una premonición y Wilker pueda sentarse en el viejo continente y mostrar todas sus habilidades y las grandes atajadas, repetirlas, ¿no? Las grandes atajadas que se vieron en Millonarios y que se ha visto con la selección nacional, que es algo que pueda emular en Europa, ¿no? En Francia. Sobre todo conociendo lo difícil que es para cualquier cancerbero adaptarse al fútbol europeo, y lo hemos escuchado a la propia voz de Rafa Romo, y precisamente por eso, para terminar este podcast, vamos a escuchar a Romo sobre lo que aspira, ¿no? Para la próxima temporada. Actualmente estuvo en Dinamarca, pero su equipo descendió y bueno, su objetivo ahora es conseguir otro conjunto capaz de mudarse de liga a una liga más competitiva para poder mantenerse en la órbita de la selección nacional, ¿no? De cara al reinicio de las eliminatorias sudamericanas. Bueno, en el aspecto personal me siento bastante bien. He tenido los minutos de juego que esperaba cuando vine a Dinamarca. Si bien sabía que la situación del equipo era complicada, yo llegué en el último día de mercado de verano.
cuando el equipo ya llevaba 9 fechas y solo un punto, así que sabía que la situación iba a estar complicada, pero se me brindaba la oportunidad de poder ver minutos todos los fines de semana, de competir, y eso, estando en el plano de la selección y estando en la selección, era para mí muy importante. Se me complicaba la situación en Apoel, pues había tenido algunas diferencias con el cuerpo técnico y sabía que no iba a contar para el próximo torneo. A inicio del mercado había tenido algunas oportunidades, pero Apoel esperaba tener una compensación económica que dificultó las negociaciones. Entonces terminó siendo al último día de mercado una opción que me permitía jugar, así que la decidí afrontar. Por algunos momentos la temporada fue bastante difícil, sobre todo al inicio el equipo no conseguía sumar y eso nos dificultó. Luego, a partir de noviembre, consigamos establecer un poco mejor el equipo, jugarme un poco mejor y conseguir algunos puntos. Luego, en enero, en el mercado de invierno, lograron traer algunos jugadores y comenzamos a hacer un poco más puntos. Estábamos jugando muy bien y creo que íbamos a estar muy cerca de poder pelear en la permanencia. Luego vino lo de la pandemia, el coronavirus, y por ahí digamos que mermó un poco el crecimiento que venía teniendo el equipo, y prácticamente cuando regresamos de la pandemia, después de casi 3 meses sin poder tener actividad, nos venían partidos muy complicados y muy seguidos. Por ahí conseguimos un par de resultados, pero no fue suficiente, así que el equipo no logró la permanencia. Por ahora mi intención es no continuar, ver las oportunidades que me presenta el mercado. Por ahí hay algunas cosas interesantes que estamos evaluando, que para mí sería importante poder jugar en una liga mejor a la que se me presentaría jugando en la segunda división de Dinamarca. Por eso mi intención de ver las oportunidades que tengo. Aspiro a poder seguir estando en la selección. Creo que tenemos un grupo muy bueno, un grupo que va a estar peleando la eliminatoria y que puede conseguir el objetivo que tenemos planteado, que es ir a Qatar 2022. Así que mi deseo es de estar. He estado en constante contacto con el cuerpo técnico, así que espero poder seguir contando para el nuevo cuerpo técnico, y por eso mi aspiración de poder estar en un lugar donde pueda competir a un buen nivel y eso me permita seguir estando en la selección. Esto es La Selección Natural. Las palabras de Romo nos deja claro que va a buscar un nuevo conjunto para la próxima temporada. No quiere estar en la segunda división de Dinamarca. Intentará conseguir un equipo capaz de una liga de mayor nivel para poder seguir en la órbita de la selección nacional. Y bueno, obviamente tener la misma continuidad y el rodaje que contó en esta temporada, en el que a nivel individual le fue muy bien. Y en relación al tema principal de este podcast, que al final hablamos de por qué no hay más arqueros venezolanos en el fútbol europeo, y bueno, llevándolo más allá, al final terminan siendo también latinoamericanos. Como bien lo dijo Rafa Romo, con su experiencia se trata de la visión que tienen en Europa de la posición del portero, la escuela del cancerbero del viejo continente, que es diferente, y por eso ya lo hablamos de que la mayoría de capaz de los grandes conjuntos en ese lado del charco, los porteros son de la casa, son del viejo continente, mientras que muchos grandes porteros sudamericanos terminan haciendo carrera en equipos latinoamericanos y pocas veces terminan saltando, y cuando saltan muchos de ellos no les va bien. No solo venezolanos, hablamos también de porteros latinoamericanos. Es algo general y, como vemos, tiene que ver con la escuela, con el diferente trabajo y con la visión que tiene en el fútbol europeo. Con esto nos despedimos. Este fue el segundo episodio de La Selección Natural. Les habló Francisco Tochón Rosales. Pueden encontrar esto en diferentes plataformas como Spotify, como Google Podcast. Y además este proyecto se encuentra en redes sociales, en Instagram como @LSNpodcast y mi persona @Cisco Tochón. Nos estamos escuchando. Escuchaste La Selección Natural.